Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy se puede dar ya por sentado que vamos a tener presupuestos aprobados en un futuro inmediato. Para el día 1 de enero es posible que con el concurso de una gran cantidad de partidos políticos de distinto pelaje, por así decirlo, pero también con el apoyo de Ciudadanos. Eso sí, hoy ha obligado al presidente del gobierno a retratarse a Pablo Casado en una reunión que han mantenido en el Palacio de Moncloa, y ahí Pablo Casado ha dejado claras las cosas. No puede ir en compañía de Podemos, de independentistas, de bilduetarras, etcétera, a aprobar conjuntamente los presupuestos generales del Estado con el Partido Socialista. Así que ya tenemos más o menos clarificado el ambiente de cara a los presupuestos generales del Estado. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Paco Micián, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Muy bien. ¿La feria? Bien. Feria bien, mejor que nunca. Mejor que nunca, ha sido espectacular. Sí, sí. Un silencio aterrador. Qué barbaridad. Atronador silencio, ¿no? Sí, sí. Bueno, por lo demás todo bien, ¿no? Sí. De salud y todo eso. Entendemos que sí. Como ahora también podemos ir asintomáticos por el mundo, pues no sabes si lo eres o no, pero en principio pues no hay indicios de que uno sea de esos asintomáticos. Ya. Vale, perfecto. José Fernández, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿En la feria cómo te ha ido? Bueno, ha sido una feria asintomática. Asintomática totalmente. Sí, porque no hemos tenido las cosas del año pasado y yo, en lo personal, he tenido una sensación como de cierta orfandad emocional, porque prácticamente desde que me recuerdo todos los meses de agosto he vivido la feria de un modo muy intenso, bien trabajando en medios de comunicación, bien en el gabinete del ayuntamiento. Dos posiciones en las que la feria se vive con máxima intensidad. A mí me cupo el honor, ahora pues lo puedo recordar, fui el primero en dar la iluminación del ferial en directo. La primera vez que se hacía en la televisión de Almería, en Localia, estaba yo con un micrófono que, vamos, previamente se hizo en RTI, pero bueno. Bueno, no estoy completamente de acuerdo. Sí. Me refiero a una transmisión bien hecha. Sí, ya, sí, claro. Bueno, pero yo estuve 3 minutos hablando que no sabía ya qué más decir. Ahí a pie de arco lumínico. En fin, bueno, ha sido una feria, ya digo, asintomática porque la hemos vivido con cierta tranquilidad y una cierta sensación de nostalgia, porque uno está acostumbrado a determinadas cosas de la feria y no las tienes este año, igual que todos los almerienses, pues como una parte más de este verano tan raro y tan... ¿Me tienes que decir qué año fue eso de RTI? La iluminación en directo. Hombre, la hizo Alfredo Casas, como era habitual. Pero te estoy diciendo, no un programa de feria en directo. Sí. Y la iluminación, por supuesto. Te estoy diciendo dar en directo el momento en que se le da el botón y se enciende la feria. Yo tendría que mirar el archivo. Sí, bueno, En todo caso, trabajar en feria, en cualquier medio de comunicación, pero en televisión, es especialmente complicado. Mi reconocimiento, hombre, claro. Mi reconocimiento personal a todos los compañeros que delante y detrás de las cámaras han estado trabajando las noches de feria, que eso es para vivirlo. Yo recuerdo el año de la SRG. El año de la SRG lo recuerdo porque... ¿Eso era antes de la muñeca chochona? Después de la muñeca chochona. Yo tenía la SRG metido en un pinganillo aquí y por el otro las órdenes de control. Y había veces que me sentaban a un señor a entrevistar y no sabía quién era este señor y estábamos en directo. Yo creo que la SRG era una música deliciosa comparada con el venado. Pero bueno, la cosa estaba por ahí. Ya es cuestión de gusto. Y la SRG tenía cierta similitud con el Rapper Delight de Sugar Hill Gang. Fueron los primeros que sacaron el rap con una base sonora del grupo Chic, del Good Times de Chic, efectivamente. Podíamos hacer un programa de radio... Anteriormente Hamilton Bohannon ya hizo también algunos arreglos en ese sentido. Plataforma mundial del disco. Efectivamente. Pero bueno, en definitiva. Bien. Estos queridos niños, quiere decir que están hablando señores mayores en la televisión. No, hombre, señores con gusto musical. Sí, y una edad, todo hay que decirlo. Exactamente, claro, por supuesto, para cosechar
ese tipo de argumentaciones siempre hay que tener una edad está claro. y un oído. Bueno, te quería haber dicho anteriormente que uno de los argumentos que también dentro del periodismo se agradece muchísimo, hombre, la feria evidentemente no celebrarse supone un deterioro importante y una avería económica para todas aquellas personas que viven de la feria o que han tenido un suplemento, digamos, económico nada desdeñable con la celebración de la feria. Al no celebrarse, pues ahí queda eso. O sea que evidentemente hay que ser solidarios, pero por otro lado también hay que decir que evitar de alguna manera el que no haya una evaluación de cómo ha sido la feria por parte del equipo de gobierno y las críticas por parte de los miembros de la oposición, eso ya no tiene precio. Un alivio. Primero hay que decir que la feria en cualquier ciudad es la mayor operación de imagen pública que puede tener esa ciudad. Piensa en Sevilla, piensa en Granada, en Córdoba, en Almería. O sea, en Almería la feria es una operación de imagen pública para instituciones, empresas, grupos, etcétera, etcétera. Perder eso, pues es un deterioro importante. Ahora, lo que también es un alivio es no haber asistido al día después de la feria, corriendo el lunes siguiente, la oposición, o si se adelanta el equipo de gobierno, decir que la feria ha transcurrido dentro de un orden razonablemente bien y con extraordinaria participación y animación. Y mientras la oposición diciendo que la feria ha fracasado porque no se ha llevado la feria a los barrios, porque no ha habido gente, porque ha sido un descontrol y porque ha sido muy sucia. Y puede darse el caso también, como el año pasado, que la oposición, el grupo municipal del PSOE, le diera como balance, la culpa es de los periodistas, que ponga usted una nota a la feria. Sí, Nunca, bueno, eso... señores, nunca respondan a esa pregunta, por favor, háganme caso. Cuando le ponga una nota, jamás. Porque esa nota siempre le va a dar problemas a usted. Bueno, pongan una nota a la feria y le dieron un suspenso alto. Alto, sí. Que siempre los suspensos han de ser bajos. Que, claro, porque un suspenso alto, ¿qué quiere decir? Pero claro, cuando venían de haber estado tuiteando toda la feria, qué bien lo estamos pasando, qué animación, qué bien tal. Bueno, ahora no sabría que sería un suspenso alto o bajo. Ahora ya no se sabe. Como el cero no existe. Como el cero no existe. Luego tenemos un tope de 14. En vez de un 10 y matrícula de honor, ahora tenemos 14. Ahora, no sé ya por dónde andamos. El suspenso alto tiene un poco menos de interpretación que cuando el entonces portavoz Usero dijo que le daba a la feria una probadilla. Una probadilla. Diga, probadilla, sí. Hombre, eso es más de Feria de Almería. Bueno, y entonces se organizó una que tuvo que mandar una nota rectificando, que la probadilla no, suspenso. Bueno, Paco Micián, ¿qué esperas de los presupuestos generales del Estado después de la reunión que ha habido con Pablo Casado, después de la reunión de Inés Arrimadas? Inés Arrimadas que pide, pues bueno, pues prolongar los ERTE y también pues llegar a un acuerdo para la vuelta al cole con el gobierno, para hacerlo, bueno, pues más llevadero para los padres y para los alumnos y para el personal docente, evidentemente. Pero bueno, poco más podemos añadir, porque evidentemente esto ha sido un esbozo, pero ya se ven claramente las posturas. Rechazo de Pablo Casado y postura, digamos, de apego al gobierno de Ciudadanos con Inés Arrimadas. Bueno, en principio yo no confío mucho en que los presupuestos de este gobierno, de mucha mezcolanza, consigan aliviar o intentar solventar la crisis económica que ya tenemos encima, ¿no? Y que los datos, pues, día a día, y no hace falta tampoco tener datos para saber que nuestra situación es muy complicada, ¿no? Ayer veíamos el número de desempleo juvenil con la media europea, doblábamos a la media europea y triplicábamos a decenas de países de Europa que están en unos números muy inferiores al 15% que teníamos en esa situación, ¿no? Yo creo que la situación es muy difícil. Lógicamente veo que están los detalles. Ahora un poco la preocupación en los colegios porque es difícil y entonces pues siempre hay una situación que yo comprendo que genera inquietud, porque nos bombardean constantemente desde las televisiones con toda la problemática del COVID. Todavía nadie ha dicho que con esto hay que convivir una serie de años y que hay que empezar a tomárselo de otra manera, y como las noticias son todos los días infectados, situaciones, tal,
pues yo comprendo que la situación es complicada. Ya hemos visto que han vuelto al colegio en toda Europa y que alguna dificultad tendrá esto de volver al colegio cuando nadie ha podido aplicar las medidas que yo escucho aquí, porque ya sabes que generalmente, y es lo que todos desearíamos, cada vez que escucho medidas de cualquier sector, de cualquier tema, nunca las puedo cuantificar porque las manos se me quedarían cortas de los millones de euros que suponen, de los millones o miles de euros que suponen. Me da igual que sea del sector educativo, del sector hostelería, del sector ocio, del sector tal. O sea, todo lo que queremos poner en marcha cuesta muchos miles de euros, muchos miles o millones de euros, y es muy difícil ponerlo en marcha. Hemos visto la puesta en marcha de los colegios en Francia, pues ayer me quedé asustado de cómo entraban al colegio en Francia. Hemos visto la puesta en marcha de los colegios en Suecia, en Alemania, en Dinamarca, en Bruselas, etcétera, etcétera. Lógicamente con las mismas medidas que aquí podemos estar implementando. Yo lo que sí he hecho en falta son guías, o sea, son líderes. O sea, se nota de manera muy importante pues, que la situación donde hay un líder fuerte en una comunidad autónoma fuerte, las cosas parece que van mejor, hay más claridad en la idea, hay más claridad para la economía y más claridad para los inversores. Pero en cuanto al presupuesto, vuelvo a repetirte, si en un presupuesto de Estado la petición de arrimadas es algo de los colegios, las competencias están transferidas, y es algo de los ERTES, que es algo que sin más remedio no va a quedar más remedio que afrontarlo por parte del gobierno, si es que hay dinero para poder afrontarlo, pues no me parece que sea... si todos vemos la presentación de los presupuestos de 2.000, de 3.000, de 4.000 páginas, esas dos noticias pues no son las más, para mí, las más importantes o las más o las que habría que prestar una mayor atención en los presupuestos. No estoy hablando de medidas económicas o sociales, sino en los presupuestos. Por tanto, yo creo que tiene que haber siempre una oposición, y la oposición está clara y nítida que no puede o no debe aprobar los presupuestos bajo ningún sentido. Para eso hay más partidos para apoyarlos, que están ofreciéndose a apoyar los presupuestos y a ser corresponsables de la gestión presupuestaria que el gobierno socialcomunista quiera poner en marcha, ¿no? Bueno, lo que pasa es que entran en juego 200.000 millones de euros que tienen que venir de la Unión Europea. Parte para devolver, parte a fondo perdido, pero tienen que venir de la Unión Europea. En la Unión Europea a mí me da la impresión de que hay gente más o menos sensata. Gente más o menos sensata que observa el panorama que tenemos en España. Dicen, bueno, vamos a ver, tenemos un gobierno social comunista que está apoyado a su vez por independentistas que pretenden romper el país. Y por tanto Europa. Y por tanto Europa, que es parte de Europa, evidentemente, bien traído. Y por otro lado también tenemos a bilduetarras, que son herederos del terrorismo, etcétera, etcétera. Hombre, si hubiese por lo menos un partido decente, un partido con cierta honorabilidad, con cierta responsabilidad, con experiencia de gobierno, de estadistas, bueno, como podría ser el Partido Popular, iría un poquito mejor la imagen, digamos, la imagen ante Europa. Porque es que Europa dice, hombre, sin el apoyo del Partido Popular, que es prácticamente lo único medianamente decente que hay al otro lado, a la otra orilla, pues ¿qué podemos esperar de un gobierno social comunista y todos sus arreos? Pues podemos esperar cualquier cosa, y no excesivamente buena. Pero creo que, hablando de presupuestos, no... Creo que los próximos meses la cuestión no va a estar tanto en el cálculo previo a la situación que puedan hacerse de unos presupuestos que vienen alineados por las taras y por las traumas y por las manías y por las ensoñaciones de este gobierno de amalgama y de aluvión. No se va a tratar tanto de una cuestión económica, porque las previsiones, creo que no me equivoco si digo que en los próximos 6-12 meses van a saltar por los aires cuando se compruebe la magnitud de la catástrofe económico-social que se nos avecina. Es decir, me temo que vamos a ver cosas que ningún español vivo ha conocido y ha visto, cuando las indicaciones y las previsiones que coinciden en señalar en una terrible, tremenda destrucción de empleo y a una pérdida de número de empresas, cuando esa situación llegue y empecemos a ver situaciones, insisto, que no hemos visto, como muchas familias, muchas personas pasando
dificultades serias para llenar la nevera. Cuando lleguemos a esa situación, yo entiendo que los gobiernos deben hacer prevalecer su papel como salvaguardia de la nación antes que cualquier planteamiento de tipo político o territorial o ideológico, que es lo que caracteriza precisamente a esta amalgama de dirigentes que se hace llamar gobierno. Entonces, esas previsiones, lo que pueda contemplar el presupuesto que se firme en 6 meses, dentro de 12 posiblemente no valga. Cuando empiecen a verse por toda España, y no nos gustará y será terrible, pero gente en la puerta de Cáritas, que eso me duele muchísimo, pero eso lo vamos a tener que ver. Bueno, se está viendo. Pero lo vamos a ver ampliado y multiplicado. En esas condiciones deberíamos tener un gobierno con capacidad de reacción práctica, efectiva y realista, y no un gobierno que está atado y con el lastre de sus apoyos que tienen un único objetivo, que es trazar un escenario político diferente, un escenario territorial diferente, un escenario ético diferente, es decir, su agenda ideológica. La agenda ideológica no puede estar por encima de las necesidades reales de las familias españolas. Y nuestro gobierno, por desgracia, hasta ahora ha evidenciado que lo que le importa más son las agendas ideológicas, los gestos, el postureo y la deposición de frases, como decía el otro día ante todas las empresas del IBEX 35 el presidente del gobierno, que decía que la pandemia, esto es textual, nos ha permitido comprobar que todos somos parte de una misma humanidad. La misma humanidad. Y digo yo, ¿qué otras humanidades había antes de la pandemia, señor Sánchez? Esto lo explicamos a Iker Jiménez. Hombre, en el universo paralelo. Los reptilianos no estaban muy de acuerdo con el tema. Pero bueno, es que esto, es decir, cuando tú tienes un gobierno que está centrado en los lemas y en los eslóganes, pues pasan esto, pues que la economía se va al garete y que el gobierno vive en su burbuja. Todo esto viene de cuando el presidente del gobierno dijo: Zapatero, la tierra no pertenece a nadie salvo al viento. Y se quedó el tío tan pancho. Y lo peor es que hubo gente que le aplaudió. ¡Oh, qué bonito! Qué bonito ha quedado. ¡Qué bonito! Bueno, pues ¿dónde está esa gente ahora? A lo mejor cerrando su empresa. Sí. Y viendo cómo el viento está pasando por la puerta de su tienda. Exacto. Bueno, hablando de economía, ya saben ustedes que el gobierno pretende pues hacerse con la remanente de los distintos ayuntamientos que han tenido ese superávit en su cuenta corriente. Y bueno, eso lo retienen las diferentes casas consistoriales para las necesidades que puedan afrontarse en un futuro inmediato, a medio o largo plazo. Bueno, pues el gobierno quiere quedarse con ese dinero. En total son unos 15.000 millones de euros y mientras tanto entretener al personal con 5.000 millones de euros y ya veremos después qué es lo que pasa, si se recuperan esos 15.000 millones. Bueno, pues el alcalde de Almería ha intervenido. Creo que tenemos imágenes de esa intervención que tenía el alcalde por una videoconferencia que mantuvo con el resto de alcaldes de otras poblaciones que no quieren, evidentemente, entrar en esa medida, que dice el gobierno que es voluntaria, pero ojo, cuando dice el gobierno que es voluntaria, ahí estamos viendo imágenes de la llegada de Pablo Casado, creo, sí, esta tarde, cuando llegaba al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con el presidente del gobierno. Bueno, pues ya hemos dicho anteriormente que la negativa ha sido más que diáfana. Bueno, les decía que el alcalde de la ciudad pues ha mantenido esa reunión. Creo que tenemos algunas declaraciones del alcalde después de haber mantenido esa reunión con, como digo, diferentes alcaldes que están en desacuerdo con esta medida de expropiación de las remanentes por parte del gobierno. A lo largo de los últimos años, las diferentes administraciones locales han ido cosechando, han ido haciéndose de una serie de ahorros, los remanentes y el superávit, famosos remanentes y superávit, que actualmente no podemos usar. Y nosotros le estamos pidiendo al Gobierno de España algo tan sencillo como que nos deje usar los ahorros de los almerienses para destinarlos a las necesidades reales que tienen los almerienses y hacerlo ya, desde este mismo momento y no esperar más. Por su parte, el Gobierno de España, en una negociación que han cerrado solo con el Grupo Socialista dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha optado por incautar todos esos remanentes, dárselos solo a aquellos ayuntamientos que puedan ceder remanentes. Hay muchos ayuntamientos en España que no tienen ahorro y por lo tanto quedarían fuera de ese acuerdo.
Claro, los que no tienen remanentes, que son los que más necesidad podrían tener en teoría, pues se quedan sin nada, sin ningún tipo de operación. Y el que no quiera voluntariamente acceder a esta medida de expropiación de esos remanentes y de ese superávit por parte del gobierno central, pues se atendrían a las consecuencias. Porque claro, es voluntario, pero hay tantas cosas voluntarias que resultan que son vitales. Bueno, Paco, ¿qué te parece esta medida? A mí me parece muy bien lo que hizo la Diputación con esos 100 y pico millones de euros, me parece que fueron 112 millones de euros, que repartió por toda la provincia de Almería, porque ya olía a cuerno quemado. Supongo que el presidente de la Diputación diría, antes de que se lo quede el gobierno, de alguna manera ante las circunstancias que acaecen, vamos a repartirlo entre toda la provincia de Almería, entre las poblaciones más necesitadas, y de ahí esa medida que yo en su día celebré precisamente por esto que está ocurriendo. Bueno, nadie pensaba que esto pudiera ocurrir, quiero decir, nadie piensa que van a meter... Bueno, sí, pero que nadie piensa en su sano juicio que van a meter mano en tus ahorros para condicionarte algo. O sea, nadie piensa que ayuntamientos que son el eslabón más bajo de la cadena, el eslabón más bajo, no iba a decir de la cadena evolutiva, que también, de la cadena de las administraciones públicas, ¿no? Las más débiles, las que dependen más de las administraciones nacionales o supramunicipales para financiarse, iban a hacer de bancos ahora del gobierno, entre otras cosas, porque el COVID, entre otras cosas, le ha generado también unas necesidades de gasto muy superior a las que habitualmente tenían. Quiero decir, la gente dice, se han ahorrado en algún ayuntamiento las ferias, o se han ahorrado los gastos culturales, o se están ahorrando, por poner un ejemplo, sí es verdad, pero también es verdad que todos esos gastos se multiplican en servicios extraordinarios, en necesidades de teletrabajo, en compras de maquinaria, en compras de ordenadores, en análisis, en mutua, en PCR, en mil historias que compensan o superan con creces a los ahorros, más las necesidades de emergencia que algunas administraciones como la Diputación Provincial puso en marcha, igual que el Ayuntamiento, para ayudar a autónomos, para ayudar a negocios cerrados, para ayudar en definitiva dentro de sus posibilidades y completar ayudas que el Gobierno nacional o la autonomía todos los días lo estamos viendo, Paco, redoblar esfuerzos por parte de la Policía Municipal, redoblar esfuerzos por el servicio de limpieza que van desinfectando. ¿Eso qué significa? Claro. Pues que genera una situación muy incómoda. Hay una parte en la que no estoy de acuerdo. Yo creo que por primera vez, el Gobierno, dentro de todo lo malo que está haciendo, ha hecho algo que dice, oye, mire usted, y el que no tenga remanentes, pues que no se pueda acoger, ¿vale? Ya está bien que de alguna manera estos no son familias, los ayuntamientos no son familias en riesgo de exclusión social o familias que tienen problemas estructurales. Los ayuntamientos que no tienen remanentes positivos es porque no han hecho bien su trabajo, y si no han hecho bien su trabajo económico y han malgastado o gastado de más, ya está bien que de alguna manera lo castigue. Estábamos hartos de ver a lo largo de los años, en estos 40 años de democracia, como el ayuntamiento entraba en quiebra y llegaba Papá Estado a salvarlo, y volvía a entrar en quiebra y llegaba Papá Estado a salvarlo. Entonces llega ya un momento en que parece normal y correcto que esto ocurra. Pero vuelvo a repetir, todo esto ocurre gracias a un señor pequeñito que tenía cara de héroe de Guerra de las Galaxias, bueno, que imprimió el carácter de que esto se tenía que acabar. Y todas estas cosas que durante muchos años fueron criticadas ha hecho que los ayuntamientos españoles sean los más saneados de la administración española, que empiecen a cumplir su objetivo, que no tengamos noticias de ayuntamientos que no pagan nóminas, que no tengamos noticias de ayuntamientos que no pagan sus servicios, que no tengamos noticias de ayuntamientos que no pagan a proveedores, que no tengamos noticias de ayuntamientos como los que en alguna ocasión nuestra ciudad ha vivido en etapas de gobierno. ¿A qué ratoncito te referías? ¿Cómo? ¿A qué ratoncito? A Cristóbal Montoro. Bueno. Entonces, en esa situación, un hombre que fue muy criticado, pues puso en marcha un sistema del cual, en mi opinión, la gran mayoría de funcionarios de las administraciones públicas está muy contento porque ya no tiene que estar temiendo a cobrar o no cobrar, a poder comprar folio, a que les corten los teléfonos, a que le corten las luces de las calles, a situaciones que se vivían a miles en la administración pública española. Pero sigo diciendo, la administración más débil, la administración que tiene menos recursos son las municipales, que son las más cercanas al ciudadano y las que más gastan en este tipo de emergencias. Que el Ayuntamiento de Almería tenga superávit se explica solamente en dos razones. La primera, que los almerienses han hecho sus deberes, han pagado bien porque son cumplidores y ciudadanos ejemplares. Y segundo, que el ayuntamiento está bien gestionado, bien administrado. Como estabais comentando antes, en el mismo Ayuntamiento de Almería se han dado situaciones de ese tipo,
de negar crédito y de ver cómo el tema está canino absolutamente. ¿Por qué? Pues porque se gasta a lo loco, nos endeudamos y no podemos pagar, pedimos un crédito y así ruina. Hay gente que ha arruinado el ayuntamiento 2 veces y que está en contra de lo que está diciendo el alcalde, que no lo dice solo el alcalde de Almería, lo están diciendo muchos alcaldes de muchas ciudades, de muchos partidos. Bueno, el ayuntamiento de Almería se ha arruinado 2 veces con gestión del Partido Socialista y del Partido Socialista con Izquierda Unida. Gran equipo. 2 veces. Y son los que dicen que el alcalde que no, que está muy bien. Recordemos que cuando entra Juan Mejino, que no podían pagar la nómina. No podían pagar la nómina de los funcionarios municipales y tuvieron que pedir un crédito a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos. Claro, tuvieron que pedir un préstamo para poder pagar la nómina del mes. O esto no se recuerda ahora, pero esto es fruto de una mala gestión. Y lo que está haciendo el alcalde es invocar el derecho universal a resistirse a un atraco. Esto que está planteando el gobierno de España es un atraco en toda regla. Cuando se estaba escribiendo la Constitución de los Estados Unidos, Benjamin Franklin escribió que la rebelión ante el tirano es la obediencia a Dios. Bueno, pues ejercer, no estoy diciendo que lleguemos al caso del tiranicidio o del magnicidio, no estoy diciendo eso. Pero sí defiendo que los alcaldes y los ayuntamientos ejerzan su derecho básico a la resistencia al atraco. O sea, ningún ayuntamiento que ha estado premiando el esfuerzo del contribuyente con una gestión responsable y seria puede permanecer impávido cuando llegue el Estado y le dice: dame tu dinero, te doy ahora una parte y el resto te lo voy a devolver, ya veremos cómo en una serie de años. Si queda. Es decir, el atraco a las 3, la famosa película de José María Forqué, el atraco era mucho menos cruento que esto. Vamos, es una cosa tremenda. Y por eso entiendo que el alcalde se indigne, y no es que esté montando nada, está invitando al gobierno a que se siente a negociar, pero es que el gobierno, gobierno, el de la transparencia, es que este gobierno ni ha leído a Esopo ni que se le parece. Esto es el caso al revés, es que viene la cigarra y le roba a la hormiga. Pero mire usted, si esto no se ha visto nunca, o sea, si usted no tiene, me parece correcto, pero que yo soy la hormiga, que yo soy el que está trabajando, el que está haciendo mi deberes, el que está haciendo mis obligaciones, el que tengo más problemas, el que tengo más gente que alimentar, el que tengo más gente que atender, el que tengo más servicios que prestar, y el que además los ciudadanos nos exigen más. Y además, de golpe, quiero decir, no hay ningún ayuntamiento, si en el gobierno hubiera alguien pensando, que no creo, no hay ningún ayuntamiento que no tenga sus planes hechos para esos remanentes. Generalmente con esos remanentes pagan deuda, con esos remanentes pagan intereses, con esos remanentes cancelan situaciones anteriores o piensan en proyectos nuevos o en actuaciones nuevas. Y ahora con el COVID, en nuevos proyectos de emergencia. Entonces, a mí, lo ha dicho José y lo hemos explicado, es de tal gravedad, porque además no es que vayan a recaudar un dineral, estamos hablando de algo nimio en comparación con las necesidades del gobierno y del Estado, ¿no? Pero bueno, así está la situación, así lo han planteado y en esta situación. Bueno, pues ya que mencionabas a Esopo, de la fábula vamos a pasar a la fabulación. Parece increíble porque un argumento que parece tan claro esté falseándose la realidad y dándole vueltas y adornándolo y añadiéndole tanto populismo, como es el caso de la subida de los recibos del agua. Es falso que vayan a subir los recibos del agua, pero es falso también el planteamiento que no solamente ya ha puesto sobre la mesa el Partido Socialista, sino que también se ha unido Ciudadanos. Concretamente, Miguel Cazorla presentaba una serie de alegaciones a la subida bestial del recibo del agua. Miren ustedes, ayer estuvimos hablando sobre este tema también. El agua que consumimos todos los almerienses se va encareciendo año tras año debido a que no tenemos las desalinizadoras que prometió el gobierno socialista, que las prometió como consecuencia de haber erradicado el Plan Hidrológico Nacional que traía el agua del Ebro hasta Almería para tener agua segura para siempre, ahora sí, de verdad. En ese caso, el Partido Socialista, cuando derogó el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro, dijo que iba a poner en marcha una serie de desaladoras en la provincia de Almería. No cumplió, no es noticia, evidentemente, decir que el Partido Socialista no haya cumplido o que haya mentido. La noticia hubiera sido lo contrario. La noticia hubiera sido notición.
el PSOE, lluvia de millones para Almería, y que se hubiera convertido en realidad. Sí que hubiera sido el hombre que muerde al perro. Sí, exactamente. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, como tenemos que abastecernos, porque los pozos de Rambla de Bernal, que están en el Ejido, resulta que se van salinizando porque se va extrayendo agua y no hay reposición suficiente para adecuar los niveles, pues aumenta el número de microsiemens, aumenta el número de salinidad, etcétera, etcétera. El agua no es de buena calidad. Y no solamente de calidad, sino de cantidad, que es que se están secando los pozos. Bueno, pues hay que tirar de desalinizadoras. ¿Qué ocurre con las desalinizadoras? Que consumen mucha energía eléctrica. Eso tiene que estar conectado a la red eléctrica y consume muchos kilovatios hora a lo largo de las 24 horas del día. Por lo tanto, eso es repercutible sobre el coste de producción. Y el coste de producción es repercutible sobre aquel que lo consume. Porque cuando tú consumes un producto cuyo coste de producción es elevado, tu precio, evidentemente, de adquisición es más elevado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues que dicen que, hombre, no se va a repercutir en el recibo del agua directamente hasta el año 2021-22, no sé cuándo exactamente, pero bueno, eso es, digamos, no trae ninguna consecuencia, porque al final habrá que pagar la subida como todas las cosas que van subiendo. El problema es que están diciendo que al final eso lo pagamos todos los almerienses. Pues claro que sí. Todos los almerienses pagamos todo lo de nuestro ayuntamiento. Pagamos, por ejemplo, el IPC, el índice de precios al consumo, va subiendo en el servicio de limpieza, en el sueldo de la policía municipal, de los bomberos, de la recogida de basuras, de todo eso va subiendo. No va bajando el precio de todo eso. A ver de dónde creen que sale el dinero que paga sale de tres cosas. El desinfectante que llevan estos señores que estábamos viendo ahora por las calles, con el traje eso y la mochila y la manguera. Lo pagamos todos. Lo que pasa es que, claro, dices, en el ayuntamiento, ¿dónde están los ingresos? Pues tiene tres tipos de ingresos. Tienes impuestos, y a través de los impuestos, pues tú pagas por un IBI, por un impuesto de bienes inmuebles, o pagas por cualquier otro tipo de impuestos. Y bueno, y eso el ayuntamiento lo gestiona y va dispersando ese dinero en los diferentes gastos generales que se van produciendo. ¿Pero a dónde quiere llegar? Bueno, pero espérate. Luego tiene los precios públicos y luego tienen las tasas. Pero vamos a ver. Es que cuando tú tienes un precio público del agua, evidentemente ese precio es porque tú compras algo directamente, porque estás consumiendo algo directamente de un servicio municipal. Y es un servicio básico. Quiero llegar a lo siguiente, Paco, que todos pagamos cualquier actividad municipal. Pagamos una reforma de un bache que se tape en una calle, eso lo pagamos todos. Pagamos una fuente artística que se ponga en una rotonda, eso lo pagamos todos. Por supuesto que sí. Y eso no es directamente como un precio público o una tasa municipal. Eso deriva de los impuestos generales del municipio. Y no lo vemos, porque no está cuantificado en un ítem específico. Esto va definitivamente para este gasto. Lo que pasa es que el recibo del agua sí te llega a tu casa y viene con una serie de detalles, y si tiene un incremento lo vas a ver, evidentemente. Pero claro, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y ahora qué es lo que tratan de decirnos? ¿Que va a subir el agua porque han subido los costes de producción? Pues claro que sí, como sube cualquier tipo de actividad municipal. ¿O es que no suben los sueldos de la policía, de los bomberos y del servicio de limpieza? ¿De dónde viene la confusión? ¿De dónde viene todo? Pues mira, la confusión, a mi juicio, viene de cuando el PSOE se movilizó hace 15 años, se movilizó especialmente en Almería para vender la cesión que había tenido que hacer el entonces presidente Zapatero al independentismo catalán de cancelar y prohibir el trasvase del Plan Hidrológico Nacional, que incluía un trasvase del Ebro precisamente a Almería. El PSOE se movilizó argumentalmente para decir que aquello no iba a salir bien, era una que burra aquello muerta. Era una burra muerta, que el agua iba a ser una cloaca, lo que mandan, y que la solución estaba en las desaladoras. Y el relato, como se dice ahora, el discurso que se hizo sobre las desaladoras por parte del PSOE, encabezado por Cristina Narbona, Martín Soler, que en ese momento estaba al frente del PSOE, presentaba la desaladora como el bálsamo de Fierabras, es decir, que nos iban a sembrar la costa de factorías fantásticas con las cuales el problema del agua en Almería iba a quedar resuelto para siempre. Más agua, más barata,
para siempre. Ese era el discurso. Por los campos de Níjar debe quedar todavía alguna pancarta, alguna valla en donde se pueda entrever más agua, más barata para siempre. Pero no decían, siendo plenamente conscientes de ello, que la desalación de agua es un proceso muy caro, que chupa mucha agua del mar, pero también chupa mucha electricidad, y que hay que cambiar las membranas cada poco tiempo, que el litro de agua desalada es muy cara y que en Almería se consume mucha agua. Consumir agua desalada obliga forzosamente a incrementar los costes. Eso es básico. Sí, es que es así. Pero es que todo sube. Claro que sí. Es que hay un IPC la maldad es atribuir esa subida, que es falsa, ahora al momento, abro comillas, al momento más duro de la crisis, no sé qué. Claro. Bueno, todos, pues de eso se ha servido. Yo invitaría a todas las personas que han dicho eso estos días a que traigan la factura del agua de su casa de principios de año, la primera del año con la última, y que la junten y que le digan a la cámara, vaya, pues no ha subido el agua, luego no estaré diciendo la verdad. Bueno, pues de eso se ha valido el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, de ese populismo y ese oportunismo para difundir esta falsedad del incremento del agua en el recibo que van a percibir todos los almerienses, que no va a ser así, insisto, no va a subir el agua en el recibo que todos percibimos a final de mes o bimensualmente. Vamos a escucharle. En una tercera cuestión importante que también alegamos es el engaño a los almerienses. Se dice, y además se dice con un empeño claro y evidente de querer confundir a la opinión pública, de que no se va a subir el agua. No es cierto, lo ha dicho el alcalde el otro día, no es cierto. Con esta ordenanza se aprueba un casi 20% de la subida del recibo del agua y del alcantarillado. Lo que se va a hacer es que no lo vamos a ver los almerienses hasta enero del año 2022, no lo vamos a ver físicamente en el recibo, pero desde aquí hasta enero del año 2022 se van a pagar esos 4 millones de euros. Bueno, en fin, a ver, Paco. Yo de esto poco puedo hablar porque esto es mucho más complejo de como tú lo has comentado, y aquí estamos hablando de un concepto de ayuntamientos que han intentado hacer su trabajo correctamente y de ayuntamientos que no han hecho su trabajo correctamente. Entonces, a mí lo que siempre he entendido es que teníamos dos fuentes de... Por cierto, lo de la postura de eso no la entiendo, porque hasta hace un año siempre estaban pidiendo que dejáramos de extraer agua del pozo de Bernal y que pusiéramos en marcha la desaladora. Yeah. Entre otras cosas, lo exigían para aprobar el plan general, lo exigían para tal. Pero esto es otro concepto mucho más complejo, mucho más largo, en el que es evidente que si ponemos en marcha agua desalada, esto tiene un coste mayor. Es verdad que el ayuntamiento y el alcalde han querido paliar ese coste lo máximo posible a lo largo del tiempo para que no haya una subida en estos próximos años, y también es cierto que estamos abandonando unos derechos para mí importantísimos para que una ciudad tenga dos posibilidades de agua, ¿no? Y estamos abandonando esos derechos, en mi opinión, en base a que el resto del ponente almeriense pues no ha hecho su trabajo. No hay más, esa es mi opinión personal, por la que llevo luchando 15 años, y creo que una ciudad tiene derecho a tener las dos fuentes. Nosotros hemos tenido situaciones de emergencia, tú bien sabes que Almería da agua al Bajo Andará, que Almería ha dado agua en algún momento a Roquetas, que Almería ha dado agua en algún momento a los regantes durante un año completo, y eso pues es importante, porque hay algo evidente. Almería no ha tenido nunca problemas de agua, consumimos menos agua que hace 30 años, teniendo muchos más habitantes, muchos más servicios, muchos más piscinas, muchos más hoteles, porque las cosas se han hecho bien, porque las redes se renuevan, porque las redes se controlan, porque hay telecontrol, porque se invierte en algo que mucha gente no ha invertido. Y cuando se habla de la salinización de los famosos pozos de Bernal, donde tenemos mucho dinero invertido en los almerienses, porque hemos extraído de ahí muchos años agua, al final nosotros somos el 4, el 6, el 7% de todos los que extraen agua de esos pozos. No creo que la culpa de que esos pozos se salinicen sea del 4, 6, 7% que extrae la ciudad de Almería. Pero sí insisto que lo que no tiene mucha explicación es la postura del PSOE, que durante años ha exigido
ha pedido, ha amenazado, ha coaccionado para que el ayuntamiento dejara de extraer agua totalmente de los pozos de Bernal para poner en marcha agua desalada, no con una subida del 20, sino con una subida del 30, del 40, del 50%. Es que no se puede ser ecologista por la mañana y populista por la tarde. Es un encaje que tiene difícil explicación. Como difícil explicación, en mi juicio, tiene la deriva que está teniendo últimamente el portavoz de Ciudadanos hacia el discurso PSOE, más puramente PSOE barra como Inés Arrimadas, si es que lo que pasa es que es mimetismo puro. Bueno, lo de Arrimadas yo creía que era apellido, no adjetivo. Sí. Bueno, que, es descriptivo, totalmente. Sí, descriptivo completamente, porque el señor Cazorla se está mimetizando con el discurso del PSOE en el tema del agua e incluso en el tema del pingurucho, que estaba en primera fila allí, sí, con las banderas republicanas y todo el despliegue que tal allí. Bueno, pero ¿qué a lo mejor algún Oye, votante vamos a ver, si el Ayuntamiento de Almería decide subvencionar a todos los ciudadanos consumidores de agua, de un bien necesario de primer orden, decide subvencionar ese 20% de pretendida subida del recibo del agua, que no es verdad que se vaya a aplicar hasta enero de 2022, ¿qué problema hay? Porque tantas subvenciones hace el Ayuntamiento de Almería, algunas, pues yo diría que bastante inútiles. ¿Y cuántos servicios que podrían ser necesarios o no tan necesarios que tiene que pagar el Ayuntamiento de Almería? Y hay muchas personas que no hacemos uso de esos servicios y otros sí los hacen, o a lo mejor esporádicamente. Bueno, ¿qué problema hay? Si es que todo, Antonio, todo lo que venga por el capítulo de la subvención. Si las subvenciones las pagamos entre todos, claro. Si al final todo lo pagamos los ciudadanos. Pero ¿de dónde viene todo este lío? El lío es que el PSOE ha iniciado una campaña, pero incluso han hecho pasquines. Sí, claro. Claro. Ha faltado megafonía en los coches. Al estilo del Corte Inglés. Sí. Diciendo que se sube el agua y tal y cual. Pero lo decía Paco antes, hay que recordar que los que primero han exigido que cese la extracción de los pozos de Bernal han sido los socialistas. Bueno, y ahora que por fin dicen, bueno, vamos a dejar los pozos de Bernal porque es verdad que se están secando y están secando. En fin. Bueno, pues muy mal porque va a subir el agua. Bueno, pues esa es la afición que tiene el Partido Socialista. Ha difundido ese bulo entre todos los ciudadanos almerienses. Evidentemente, quien quiera creer al Partido Socialista, pues que lo crea. Pero que ya ven cómo les va con Pedro Sánchez y compañía. Que lo crean, pero que luego miren el recibo y vean a quién creen, si a su recibo la prueba de cargo aquí irrefutable va a estar el recibo del agua. El recibo del agua, si tiene incremento, habrá que creer al Partido Socialista. A lo mejor, si no trae a lo mejor te has duchado 38 veces cada día y te ha subido el consumo. Exactamente, es bien. Mira, a alguien le vendría bien. A alguien le vendría bien, efectivamente. Sí. Bueno, lo que parece increíble es que también, por el efecto Arrimadas, de arrimarse, pues ahora también Ciudadanos se haya arrimado al Partido Socialista en la consumación del bulo, de la falsedad de esta información, que, insisto, no se va a subir el recibo del agua. Es falso. Y, por otro lado, significar que los precios van subiendo. Los precios de todo van subiendo. El índice de precios al consumo va subiendo. Nunca. Es muy raro que oscile. Miren, hasta bajan los combustibles en el mercado internacional, pero no baja en la gasolinera. O sea, me acuerdo yo cuando el chicle bazooka costaba una peseta. Sí, bueno, imagínate. Tú fíjate. O un café. Bueno, pues esto es impepinable. Los precios van subiendo y ese incremento, lógicamente, hay que repercutirlo en los ciudadanos que tienen, consumo de ese bien. Está clarísimo. E insisto, las fuentes de riqueza de un ayuntamiento y de todos los ciudadanos que vivimos en una comunidad que se llama municipio vienen por impuestos, por precios públicos y por tasas. Y todo eso, evidentemente, unas tienen una clara definición de en qué se está consumiendo ese precio, y otras, como en los impuestos, tienen que ir diversificadas para infinidad de cosas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero aquí, en este caso, ha querido ver el Partido Socialista y también Ciudadanos dónde está la presunta maldad del gobierno municipal. Es todo falso.
Bueno, vamos a la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.